tanto ha cambiado la estructura socioeconómica de México? Es precisamente por esa cuestionante que nosotros haremos una entrevista a una persona que haya vivido entre los años 70 y 80 para conocer más sobre la historia de la estructura económica de nuestro México. Nuestro equipo está conformado por Cruz Hernández Querquitzel, Sanlúcar Priego Ani Valeria, Silva Ramos Emilio y una servidora Hernández Jiménez María Estefanía. Somos del Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel número 12, del quinto semestre, Grupo A, turno matutino. Muy buenos días, aquí nos encontramos con el maestro Antonio Bando Melchor. y le vamos a hacer algunas preguntas, en este caso una entrevista referente a lo siguiente. Empecemos con la primera pregunta. ¿En qué año nació y dónde vivía durante las épocas del 70 y 80? Bueno, yo nací en 1970 y vivía yo en un pueblo cercano a frontera, Tabasco, llamado Felipe Carrillo, Puerto Norte. Durante esa época, aunque a partir de finales de los 80, por cuestiones muy particulares, tuve que irme al heroico puerto de Veracruz. Muy bien, maestro, muchas gracias. Segunda pregunta, maestro. ¿Cómo considera que eran las condiciones sociales y económicas de esa época? Pues estaba el auge petrolero. Con Luis Echeverría Álvarez empezó el auge petrolero y con José López Portillo continuó el auge petrolero. Sin embargo, hubieron devaluaciones y el peso mexicano perdió poder adquisitivo. Prácticamente empezó una crisis. Tercera pregunta. ¿Cómo era su vida diaria en términos de accesos a servicios básicos como agua, electricidad, vivienda, alimentación? Pues vivienda sí teníamos, pero era propia, ¿sí? No era porque nuestros padres hicieron la vivienda. Servicios públicos muy poco. En la zona donde vivía rural y solamente había un camino vecinal. Agua potable no existía, a las comunidades no existía, solamente se escuchaba que en la cabecera municipal había agua potable, pero en las comunidades no había agua, ningún servicio público más que el de energía eléctrica. De acuerdo, maestro, muchas gracias. Cuarta pregunta. ¿Cómo era el transporte público y privado en ese momento? Igual el que tenía su auto o su coche podía viajar y desplazarse fácilmente, que eran unos cuantos. Y el público pues realmente era muy desgastante en el sentido de que solamente pasaba cada hora o cada 2 horas el transporte para poder llegar a la ciudad más cercana que era frontera. Los taxis ni existían. Ahora, maestro, ¿cuáles eran las principales fuentes de ingreso de la mayoría de los habitantes de esa época? Pues la agricultura, la pesca, la ganadería y el comercio. ¿Qué movimientos sociales o protestas recuerda de aquella época? Bueno, pues sí, en la época de Luis Echeverría Álvarez hubo movimientos sociales que hacía el Partido Revolucionario Institucional para promover al partido y para promover los nuevos candidatos, porque era el único partido que llevaba al poder al presidente de la República, ¿sí? Y estaba muy latente lo de 1968, que en ese momento no vivía yo, pero se recordaba la matanza de los estudiantes del 2 de octubre de 1968. De acuerdo, maestro. ¿Y recuerda quién gobernaba el país en aquella época? Pues en mi época sí, Luis Echeverría Álvarez, en la década de los 70, del 70 al 76 y del 76 al 82, José López Portillo, y del 82 al 88, Miguel de la Madrid Hurtado. De acuerdo, maestro. Octava pregunta, ¿qué programas sociales se destinaban en apoyo a los mexicanos? Pues supuestamente había apoyo para el campo, pero nunca llegaba ningún apoyo. Para los pescadores, mucho menos.
y realmente habían créditos a la palabra, ¿sí?, para el campesino, pero también como los bancos eran de gobierno en ese tiempo, el mismo banco se quedaba con los recursos y no llegaban al campo. Por lo tanto, los campesinos se les hacía muy difícil producir porque no contaban ni con tecnología ni con maquinaria para hacer producida el campo. Última pregunta. En su caso, maestro, ¿recibió algún apoyo de parte del gobierno? No, a comparación como ahora, en la década de los 2000 en adelante, surgieron algunas becas, pero nosotros en la época de estudiantes no había ninguna beca y los libros de primarias, algunos se tenían que comprar y los de secundaria y de prepa forzosamente había que comprarlos si quería uno estudiar, lo que hacía muy difícil que muchos compañeros de la época entraran a las escuelas. Se rezagaron por la misma cuestión económica que no les alcanzaba para comprar el material didáctico. De acuerdo. Bueno, última pregunta, maestro. ¿Qué mensaje le daría a las generaciones actuales sobre la importancia de entender la historia económica de México? Bueno, estudiar la economía de México es de gran trascendencia, de ver cómo hemos ido evolucionando, que hemos pasado por el crecimiento económico y que con el presidente Obrador se sentaron las bases para lograr el desarrollo económico. La inflación no creció, se quedó no llegó ni a la unidad, ¿sí?, en términos de porcentaje. Eso habla muy bien de que los precios no subieron y que la economía en México por el momento es estable y que pues ahora hay muchos apoyos económicos para la juventud, para los estudiantes, para los que no trabajan ni estudian, para los micronegocios, y que hay que aprovecharlos para echar a andar a este país. ¿Cómo sacaremos a este buey de la barranca? Trabajando, ¿sí?, buscando alternativas para que podamos tener el sostenimiento diario, continuo y de la familia. Claro, maestro. Pues muchas gracias, maestro, por la entrevista. Pues no, gracias a ustedes, porque primero porque pensaron en mí. Muchas gracias.